Dios. El tema sería Su hora había llegado, segunda parte, la que anteriormente había compartido la primera parte. Bueno, seguimos. En Mateo capítulo 16, versículo 21, vamos a ver cómo Jesús tenía un pleno conocimiento en su soberanía de las cosas, de lo que Él iba a pasar y cada circunstancia que rodeaba ese último momento de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús hablaba sobre este tema de su soberanía. En el versículo 21 dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar, a explicar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer, sufrir mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Le leo otra versión. Desde entonces comenzó a explicarles claramente que era imprescindible que fuera a Jerusalén, que allí sufriría mucho en manos de los dirigentes judíos y que aunque al final lo matarían, a los 3 días resucitaría. Dice la versión Nueva Biblia Viva. Note aquí que Jesús perfectamente cuál era la misión a la que le había llevado a esta tierra. En este versículo, como se muestra que los peores enemigos de Dios no son ni los ateos, ni tampoco los mismos demonios, sino los peores enemigos de Dios son y siempre han estado dentro. Los peores enemigos de Jesús son enemigos de la cruz de Cristo y siguen estando dentro de la iglesia. Bueno, espero que usted no sea uno de los enemigos de la cruz de Cristo. Entonces vemos cómo Jesús sabía lo que iba a vivir, tenía pleno conocimiento. En Mateo capítulo 17, versículo 22, si pueden apuntar rápido, o si no me presta atención, ¿verdad? Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Note pues, como ya sabía, cómo su mensaje respecto no era de las cosas materiales, de lo que Él da. No, Él hablaba de su muerte, de su agonía, de su sacrificio, que era lo que le importaba, porque a través de su muerte usted y yo tendríamos acceso al Padre por toda la eternidad. En Mateo capítulo 20, versículo 17 en adelante, dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, cuando dice Hijo del Hombre, habla de la humanidad de Jesús. O sea, cuando encontramos siempre el Hijo del Hombre en la Biblia, habla o hace referencia a la humanidad de nuestro Salvador, ¿verdad? El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y los condenará a muerte, y le entregarán a los gentiles, los romanos, para que le escarnezcan, se burlen, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Vemos cómo tenía total control de la situación. Yo quiero que usted note cómo él sabía, nunca tuvo duda al respecto del por qué había sido enviado por el Padre. El plan soberano de Dios estaba a punto de cumplirse. El apóstol Juan, en capítulo 1, versículo 11 en adelante, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice: a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Lo suyo era que vino a morir. ¿Y quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Los planes de los asesinos no eran ignorados por Dios, y mucho menos por Jesús. Él sabía
a qué había venido, y él mismo lo profetizó y lo habló, que sería entregado a los principales, a los que están dentro del templo. Sí, estos me van a prender, me van a arrestar, me van a juzgar injustamente, me van a dar una sentencia de muerte, me van a matar, me van a entregar a los gentiles. En Mateo capítulo 26, versículo 3 dice: entonces los principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. El sumo sacerdote, increíble, el que supuestamente era el que estaba entre Dios y el pueblo, el sumo sacerdote, el que rociaba la sangre de los animales sacrificados hacia el pueblo en señal de los pecados. Conocía el Antiguo Testamento, leía las Escrituras, el Cordero de Dios, leía al Mesías, pero cuando se presentó no creía. Increíble. Luego dice en el versículo 4 del mismo capítulo: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta de la Pascua, para que no se haga alboroto en el pueblo. No durante la fiesta. Ellos hicieron sus planes. Dijeron: lo vamos a apresar, lo vamos a arrestar, pero no durante la fiesta de la Pascua. Hay un dicho que tiene mucha sabiduría que dice: el hombre propone y Dios dispone. Bueno, en Santiago capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Otra versión: escuchen bien, ustedes los que dicen: hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, nos quedaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos mucho dinero. Pero si ni siquiera saben lo que sucederá mañana, la vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Más bien deberías decir: si el Señor quiere, viviremos. Obviamente, para hacer algo tenemos que estar vivos, ¿no? Y dice: y haremos aquello u lo otro. Santiago nos está diciendo que está bien, pongamos nuestros planes, hagamos nuestros planes para el futuro, pero nunca nuestros planes deben ir por encima de los planes de Dios. Siempre los planes de Dios van arriba y nuestros planes van abajo. Son nuestros planes los que deben ser ajustados a los planes de Dios. Pero ¿por qué deberíamos decir si el Señor quiere? Porque Dios es el único que conoce todas las cosas. Los planes de ellos eran en ese momento, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Eso es lo que planearon, eso es lo que ellos habían decidido hacer durante la fiesta. Sin embargo, aún la hora de la muerte de Jesús no había llegado. Estaba predeterminado por el Padre. Cuando Jesús nació, recuerdan esta historia, Herodes, que había escuchado que había nacido el rey de los judíos, quiso matarlo y mandó matar a todos los niños. Este relato lo vemos en Mateo capítulo 2, nos refiere esa historia. Todavía no había llegado su hora, cuando mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para abajo. Sin embargo, no estaba en los planes de Dios, no lo logró. ¿Por qué? Porque no estaba en los planes de Dios. En Mateo capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanezca allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y a sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y ve a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Y vivió y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por el profeta que había de ser nazareno. Una vez en la sinagoga, estando allí Jesús, ocurrió otro hecho. En Lucas capítulo 4, versículo 17 en adelante. Otro intento de matar al Señor Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos, ¿cuántos? Todos, en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él estaba leyendo precisamente las escrituras que hablaba contundentemente quién era el Mesías. Cuando dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros. Todas las personas que estaban en ese momento en la sinagoga fueron testigos de la manifestación pública. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo 28, aún continuando: al oír estas cosas, todos, ¿cuántos? Todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para matarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No pudieron hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque aún había llegado su hora. Él mismo en su soberanía y poder absoluto. Dios en las circunstancias sigue teniendo sobre nuestra vida absoluto control. Hermanos, por eso los cristianos no debemos de tener temor de nada. Porque si Dios no permite, no va a pasar nada. Y si lo permite, Él tiene un propósito para nuestras vidas. Hoy los cristianos, hoy en día, dicen: Señor, ¿acaso no has visto lo que me pasa? ¿Que no viste que esto, aquello, o lo otro, o lo uno, y esto, aquello? Pues fíjate que el Señor no vio. Seguramente se quedó durmiendo el Señor. O seguramente está atendiendo a algún otro hermano acá en Brasil o allá en Alemania. Ese no es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que nosotros tenemos tiene control de todas las circunstancias. Y escuchen bien, hermanos, de una forma personal. Por eso Jesús se enfrentó a la muerte. Él sabía que su vida
corría peligro, pero nunca se atemorizó de enfrentarlo, porque sabía que todavía su hora no había llegado. Él sabía que iba a haber un momento en que su hora iba a llegar, la hora de su muerte. Llegaron y dijeron, pero no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Pero justamente ese era el plan de Dios. En la Pascua Jesús debía de morir. Nada ni nadie es capaz de alterar los planes soberanos de Dios. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Otra versión dice, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin el permiso de Dios o del Señor? ¿Puede acaso, otra versión, puede acaso suceder algo sin el permiso de Dios? Bueno, ¿será por nuestra humana debilidad? Bueno, yo le atribuyo a eso que pensamos como que Dios no tiene control de todas las cosas que suceden alrededor. Si usted tiene este entendimiento, se dará cuenta que todo lo que está pasando hoy en día está dentro del control y el plan de Dios. Esto a los cristianos nos debe producir una profunda seguridad, el poder de Dios sobre todas las cosas que suceden. Dios las determina en su omnisciencia, que es el control que Él tiene de todas las cosas de manera anticipada. Y en base a eso, Él traza sus planes. Caifás planeó el suyo, el jefe de todos, y las cosas lo vamos a hacer aquí, así, de esta manera. Vamos a tomarlo, vamos a hacerlo así y así. Pero este tipo no conocía a Dios y estaba dentro del templo. Era el sumo sacerdote y Dios le dijo, no, fíjate que no. No es cuando ustedes quieran, no es cuando ustedes crean, no es cuando ustedes digan, es cuando yo diga. Pero, ¿por qué en la fiesta de la Pascua? Porque justamente, contrario a los planes de los hombres, Dios había determinado que fuera durante la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? Bueno, viene del hebreo Pasach, que significa literalmente pasar por encima. También significa dejar a un lado. Esto tiene mucho significado, ya que estaban dejando Egipto y estaban pasando por el desierto. Antes de la salida de Egipto, Dios les había dicho que sacrificara un cordero de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la más antigua del pueblo judío, que fue la primera fiesta 1500 años antes de Cristo. La Pascua, ¿qué significa la Pascua? Bueno, recordaba la liberación que ellos habían tenido de la esclavitud de Egipto. Se sacrificaba un cordero sin defecto. El cordero no debería estar ciego, no tenía que estar ni quebrado, no tenía que tener los ojos chuecos, la lana no tenía que tener salpicones de negro o marrón o con blanco, debería de ser totalmente blanco, porque eso tipificaba la pureza y perfección. Y ya desde ahí el Señor de alguna manera profetizaba de Jesús, el Cordero de Dios, que no conoció pecado ni nunca mintió, que nunca anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se había sentado. Entonces eso era el sacrificio de ese Cordero inocente sin mancha, simbolizando todo esto la fiesta de la Pascua. Posteriormente se estableció que debería de durar 8 días y se juntaba con una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. El pan, que también era un símbolo de Cristo,
también la levadura era un símbolo de pecado. Entonces Cristo, que era el pan de vida sin levadura, o sea, el único sin pecado, todo apuntaba y se anotaba hacia el sacrificio de Cristo. Los historiadores, ellos calculan que en la época de Jesús, cuando celebraban la Pascua, lo sacrificado era aproximadamente 250,000 corderos. Esto tenía que hacerse en un lapso de 2 horas. Es el tiempo que tenían para el sacrificio. Entonces la gente presentaba sus corderos a los sacerdotes y lo examinaban y luego lo sacrificaban. No lo sacrificaban los sacerdotes, tenían que sacrificarlo la misma persona que traía el cordero. Era el que se le entregaba el cuchillo y ellos lo degollaban. Los ofrecían en sacrificio. Para eso se necesitaba aproximadamente 600 sacerdotes que mataban 4 corderos por minuto, y también eso debería hacerse en un lapso de 2 horas. Entonces cada sacerdote sacrificaba 4 corderos por minuto. La sangre que corría era como un río impresionante de sangre, que según historiadores dicen que desembocaba este arroyo de sangre impresionante, 250,000 corderos sacrificados, desembocaba en un arroyo que se llama el arroyo de Cedrón. Hoy en día aún sigue estando ese lugar, cuesta con una montaña, tiene también un valle, hay un arroyo ahí, el arroyo de Gijón, hoy en día se llama. También tiene un valle, es el valle de Cedrón, se le dice, en otros lugares, en otros libros también se le dice el valle de Josafat y también se le dice el valle del rey. Bueno, este arroyo cuyas aguas se teñía de un rojo brillante y parecía un río de sangre, que era un recordatorio del precio del pecado que apuntaba del derramamiento de sangre de nuestro Salvador, que iba a librarnos del pecado de todos aquellos que reconocieran su condición de pecador. La sangre de estos animales no podían borrar los pecados, nada más los cubría. En Hebreo capítulo 10, versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Señor Jesucristo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Dice, porque la sangre de los animales no puede quitar el pecado. Por eso era necesario un cordero perfecto, el Cordero de Dios, que se había provisto para la humanidad. Debería ser puro y sin mancha. Este cordero, cuya sangre debía ser derramada, iba a quitar y a borrar todos nuestros pecados. Juan el Bautista pudo ver más allá de esos animales sacrificados. Todos recordamos ese pasaje de las Escrituras, cuando Jesús llega junto al río Jordán para ser bautizado por Juan, y cuando lo vio, dice la Escritura de Juan el Bautista, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Eso vemos en Juan capítulo 1, versículo 29, para los que están chequeando. La palabra quitar viene de una palabra del griego, dice airos, que significa borrar, también significa levantar, también significa cargar o llevar cargado. Las personas que estaban allí junto al río Jordán, cuando el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que estaban presenciando ahí lo que estaban ordenados para salvación, que Dios ya conocía, la revelación de ese momento del Cordero de Dios que quita, que borra los pecados del mundo. Bueno, yo me imagino
yo me imagino las mentes y los corazones de los presentes en ese momento, los que estaban allí haciendo fila para ser bautizados por Juan el Bautista, corrió en su mente así como una película. Todos esos años que ellos traían al templo su cordero para ser sacrificado, todos esos años, cada año traían su cordero. Entonces cuando Juan dice, este es realmente el cordero que quita el pecado del mundo, ellos fueron testigos de ese cordero de Dios. Entonces, con que este es el cordero que realmente quita el pecado. Asombroso y maravilloso para aquellos que creyeron en ese momento, viendo visiblemente al que Dios proveyó para perdón de pecado, para quitarnos ese pecado que no tenía esclavizado. Pero una tremenda, me imagino a aquellas personas que aún viéndole dijeron, no, yo no quiero nada con eso. Yo prefiero seguir con mis sacrificios, prefiero seguir trayendo mis corderitos, yo quiero seguir con mis rituales, prefiero hacer eso, no quiero saber nada de él, no quiero nada de él. Tremendo momento en aquel día cuando esas personas se presenten delante de Dios, que ya se presentaron delante de Dios, y Dios le diga, bueno, yo te presenté al Cordero de Dios que quita y tú no quisiste nada, tú quisiste seguir con tus rituales, con tus ceremonias que no quitaban el pecado, solo lo cubrían. Este es el Cordero, este es el que salva, este es el que borra los pecados. Bueno, hoy en día seguimos viendo alrededor nuestro a muchas personas que siguen con sus mismos rituales, que no quieren saber nada de Jesús. Dicen, no, yo me voy caminando hasta la Cacupé, la cima de la montaña, no, yo siempre acá tengo un altar en mi casa y le prendo velita y gracias a Dios por esto. Siguen con sus mismos rituales hoy en día. Pero eso era todo sombra. Todo apuntaba a Cristo. La realidad siempre fue Cristo. Y con eso, hermanos, culmino esta porción de la palabra de Dios y que Dios pueda bendecir su palabra. Padre eterno, muchas gracias te damos. Tú eres el Señor de toda la tierra, de todos los cielos, el que creaste todo, Padre celestial. Gracias por tu Hijo Jesucristo que has anunciado desde el inicio, desde el comienzo. Padre, te alabamos, te engrandecemos, porque tú has provisto salvación, Padre. Gracias a eso, hoy aquí estamos presentes con un corazón alegre, con un corazón agradecido, que rebosa de gratitud, Padre, por esa salvación tan grande. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén.